Hola, ya empecé a grabar. Un segundito en lo que comparto la pantalla. Voy. Ok, pues vamos a... mm, Creo que sí se ve. Sí, sí se ve. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo la vez pasada. Entonces, bueno, si recuerdan, habíamos, pues, visto la tabla ANOVA y cómo era una manera en que se puede representar pues las características que tendríamos asociada a una prueba de estas que hacemos como para ver si todos los parámetros, excepto el del coeficiente de la parte constante, son cero de forma conjunta. Y decíamos que esta tablita es muy útil para cuando nosotros queremos hacer justo esa prueba, ¿no? Y ver cómo se está descomponiendo cada una de las distintas partes, que serían los grados de libertad, también pues lo que corresponde a la descomposición de la suma de cuadrados, y pues entonces ahí nosotros podemos usar la información para hacer una prueba de este tipo. Ahora, en términos prácticos, bueno, pues vimos en R, ¿no? Cómo se podía hacer esto. Ahora lo que vamos a estar viendo es una prueba adicional, que es un poco como un caso un poco más general de este que estábamos viendo, que de hecho lo podríamos ver como un caso particular, y en el que nosotros queremos probar que un subconjunto de variables explicativas están asociadas a la respuesta. Entonces ahí, en lugar de que sean todas las variables las que estamos tomando menos la constante, aquí estaremos tomando el subconjunto que ustedes quieran. Cualquier subconjunto de variables que nosotros quisiéramos saber si conjuntamente son cero. Entonces aquí nosotros lo que tenemos que hacer es como que construir la matriz R, esta matriz que nos servía justo para identificar cuáles son las variables que vamos a hacer cero, en el caso de la parte de la prueba F, la anterior, pues eran todas aquellas que correspondían a los coeficientes de las variables explicativas sin tomar la constante. Aquí puede ser cualquiera. Entonces podemos tomar una matriz de S por K, que justo S pues nos estaría indicando un subvector que es justo de este tamaño S, que queremos ver que pues tiene coeficientes de cero. Entonces, bueno, ¿qué hacemos aquí? Para poder construir algo de ese estilo, tenemos que construir una matriz que va a tener ceros y otras matrices que van a tener unos y ceros. Solamente que aquí, para pues que se simplifique un poquito el proceso y la notación, vamos a suponer que son las últimas variables las que queremos ver si efectivamente son conjuntamente cero. Por ejemplo, aquí estas que tenemos en nuestra matriz R corresponden a las variables que queremos ver si son cero. Y en el caso de las otras K menos S variables, nosotros vamos a asignar una matriz de puros ceros, que es esta que tenemos aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al multiplicar esta R por nuestro vector de los coeficientes, digamos que vamos a tener lo que queríamos, que justo los coeficientes, que son los que me interesa ver si son cero, pues son los que se van a quedar al momento de hacer cada uno de los productos de cada uno de estos renglones. Y entonces eso va a ser equivalente a que tengamos el vector de los coeficientes que queremos ver que son cero al momento de hacer este producto. Y la matriz con la que vamos a igualar, digo, el vector con el que vamos a igualar, vendría siendo un vector de puros ceros, porque queremos ver si es conjuntamente el valor cero el que estamos tomando, ¿no? Entonces, al momento de hacer ese producto, pues también podemos hacer una partición no nada más en la R, sino también en la X. La X, que si se acuerdan en el caso de pues, estas variables explicativas menos la constante, se particionaba en lo que era la columna de la variable constante con puros unos, y luego teníamos todas las demás variables. Aquí es algo parecido, solamente que estamos tomando en cuenta que pues son, digamos, como que las matrices de las variables
por un lado, que no me interesa ver que sus coeficientes son cero, que son estas primeras. Digamos que se va relacionando con esto que tenemos aquí. Y luego tenemos las otras que sí queremos ver que son cero, que son estas que tenemos acá. Entonces digamos que estamos haciendo una partición muy parecida a las que hemos estado viendo en términos de la matriz. Aquí la matriz X entonces se particiona y el vector B, beta, también se va a particionar. O sea, tenemos por un lado los coeficientes, que no me interesa que son cero, ver que son cero, que son los de las primeras variables, y luego de los que sí me interesa ver que son cero, ¿no? Que serían las últimas. Eso es por, pues, que, digamos, para simplificar un poco el procedimiento, que asumimos que las últimas son las que queremos ver que son cero, pero se podría hacer para cualquier caso. Y entonces lo que haríamos sería, digamos, que nuevamente ubicarlo dentro de nuestra prueba R beta igual a R general, hacer como que toda el álgebra lineal, como lo hicimos la vez pasada, en el caso de la prueba particular de que todos los coeficientes son cero, menos la constante, y entonces empezar a simplificar esto para obtener algún numerito. Bueno, una expresión algebraica. En el denominador siempre es lo mismo, la suma residual entre el total de observaciones menos el número de variables explicativas, pero aquí en el caso del numerador, pues sí es donde tenemos que ver quién es la expresión a la que corresponde. Entonces, bueno, si se hace el cálculo algebraico, nos vamos a dar cuenta que la expresión que va a quedar va a ser esta. Si se fijan, bueno, aquí tienes varias partes, ¿no? Por un lado, tenemos los coeficientes que queremos ver que son cero, y sus estimadores, pues bueno, vienen involucrados en la forma cuadrática. Tiene sentido, ¿no? Porque al final estamos viendo que tanto las betas 2 gorros se van a parecer a los valores que estamos aquí suponiendo que se da, que es el valor 0, a través de la forma cuadrática. Y luego aquí adentro tenemos una parte que tanto depende de la matriz en la cual queremos ver que los coeficientes son 0, que sería x2, pero también depende de x1 a través de m1, que sería como el equivalente a esta matriz I menos H, ¿no? Que usábamos en el caso usual, pero aquí pues en lugar de que sea H, estamos usando x1 en lugar de la x, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo aquí, digamos que sería como que algo muy parecido a lo que teníamos originalmente en nuestra expresión esta de la matriz M. Lo único que cambia es que las x1 están involucradas y al final, o sea, digamos, toda esta expresión está dependiendo tanto de las x1 como de las x2. Ya hemos visto, ¿no? Distintas partes dependen de x1 y de x2. Y en el caso de los estimadores, bueno, pues son los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios o de máxima verosimilitud que tenemos asociados a los coeficientes. Aquí estamos hablando de los coeficientes de las variables que queremos ver que son cero. Ahora, esto de aquí, digamos, bueno, o sea, se puede hacer algebraicamente, ¿no? Y entonces ver a quién corresponde la expresión en una prueba particular. Sin embargo, una manera en la cual podemos nosotros construir esta prueba, que puede ser más sencilla, sobre todo si nuestro software no hace pruebas de este estilo de forma, digamos, explícita, es ajustar dos modelos. Aquí, digamos que el ajuste que vamos a hacer es el de un modelo más sencillo que está contenido en un modelo un poco más complejo, en lo que se conocen como modelos anidados. Modelos anidados son como que tienen las mismas variables en el modelo más chiquito que en el modelo grande, pero en el modelo grande le vas agregando algunas variables adicionales. Entonces lo que vamos a hacer es como que ajustar dos modelos, ¿no? Por un lado, un modelo donde tenemos todas las variables explicativas, o sea, tanto las de beta 1 como las de beta 2, bueno, las asociadas a beta 1 como las de beta 2. Y por otro lado, digamos, vamos a ajustar un modelo más sencillo, el que va a ser el modelo anidado, en el cual lo que nosotros vamos a hacer es quitar estas variables que nosotros queremos ver si tienen coeficientes ceros. Y entonces vamos a obtener, digamos, una vez que hacemos el ajuste, vamos a obtener como que dos tipos de
sumas residuales, ¿no? Por un lado tenemos la suma residual sin restringir, que vendría siendo la del modelo en el cual incluimos todas las variables explicativas. Entonces, haces tu ajuste, tienes tus betas con esa regresión, y entonces calculas la suma residual con los valores reales menos los valores estimados, como ya lo hemos hecho. Y luego lo que hacemos es ajustar el modelo donde tenemos k menos s variables, que vendría siendo donde quitamos estas variables que queremos ver si tienen coeficiente 0 o no, y calculamos la suma residual restringida. Si hacemos este cálculo, puede demostrarse, no es tan complicado, pareciera que sí, pero no es tan complicado, puede demostrarse que justo al momento que hacemos el cálculo de la suma residual restringida y sin restringir y las diferenciamos, justo obtenemos el numerador de esta parte f. O sea, digamos que la prueba f para ver si un subconjunto de variables son 0 en sus coeficientes, la puedes calcular a través de estos dos modelos, un modelo más sencillo, un modelo más complejo, hacer su ajuste, aquí obtener la variabilidad que no estoy explicando con el modelo, digamos que es el más sencillo, con menos variables, porque le quité las S variables. Entre menos variables tengas, siempre se esperaría que la suma residual pues tienda a ser más grande, ¿no? Porque pues tienes menos que estás explicando. Y entonces aquí tenemos esta suma residual restringida. Por otro lado tenemos la suma residual sin restringir. Esta de aquí es la suma residual que tenemos del modelo original. En ese caso, digamos con este caso particular de suma residual, lo que tendríamos es que tenderías a tener un valor más pequeñito que el que tenemos con el restringido, justo porque la variabilidad no explicada, digamos que es menos, ¿no? Porque tenemos más variables. Ahora aquí lo que nos va a importar es la diferencia de manera intuitiva, ¿no? O sea, ¿qué tan grande es la diferencia de lo que no estoy explicando? Si esta diferencia es muy grande, entonces estamos hablando de que esas S variables que estoy quitando en el modelo más sencillo, donde las eliminé, pues son importantes, porque están como que siendo relevantes para explicar variabilidad, ¿no? O para que no haya tanta variabilidad no explicada. Por lo tanto, digamos que lo que tenemos que hacer es como que este cálculo, ¿no? Bueno, y es lo que está haciendo aquí. Entre el numerador que nos dice qué tan importantes van a ser las variables, las S variables explicativas en su impacto sobre la variabilidad, con respecto a la variabilidad que tenemos del modelo, pues con todas las distintas variables incluidas al mismo tiempo, que es el que es sin restringir. Digamos que intuitivamente pues tiene sentido, ¿no? Si esto es grande, pues eso significa que pues son importantes las variables incluirlas, porque si no te queda mucha variabilidad no explicada. Entonces, bueno, esa es la idea de cómo podemos entender ese estadístico F. Y de hecho, bueno, quizá una manera más fácil de entenderlo, suponer que haya un término constante en el modelo, en cuyo caso, pues es lo que ya hemos visto, ¿no? Es posible que la suma total se tome como la suma de la parte explicada y la parte no explicada. Entonces, la suma total la podemos descomponer en la suma explicada restringida más la residual restringida, y lo mismo para la que es sin restringir. Si ahí nosotros utilizamos esta misma formulita, pero ya en términos de sumas explicadas, bueno, pues ¿qué vamos a tener, no? La suma residual restringida, pues es la suma total menos la suma explicada restringida, y aquí la suma residual sin restringir, pues es la total menos la explicada sin restringir. Entonces, al momento que hacemos esta diferencia, se van a cancelar las sumas totales y nos va a quedar esta otra expresión que tenemos, que a lo mejor es un poquito más fácil de entender, porque lo que te dice es cuánta cantidad o cuánta proporción de variabilidad me están explicando estas S variables adicionales, ¿no? Estas S variables que en teoría yo quiero quitar. Y entonces, si nosotros agregamos esas variables y lo que estoy explicando en variabilidad se incrementa de forma importante, pues eso quiere decir que esas variables
es importante pues dejarlas, ¿no? Que es justo lo que me está diciendo acá arriba, la expresión con la suma residual restringida, pero bueno, a lo mejor en este caso es un poquito más fácil de entenderlo, porque es más como de tipo eh, basado en lo explicado, ¿no? No en lo no explicado. Y bueno, en teoría nosotros podemos llevar este tipo de análisis a pues el número de variables explicativas que querramos S. Y en particular podemos tomar S igual a 1, ¿no? Es decir, tomar solamente qué tan importante es una de las variables. Y entonces ahí calcular este mismo tipo de estadístico para saber qué tan relevante es una variable. Entonces, bueno, ¿qué haríamos ahí? Pues sería exactamente lo mismo, ¿no? O sea, la que sería sin restringir, pues sería la suma explicada con todas las variables. La que es la restringida es aquella que tendrías sin la variable que me está interesando ver, pues si es importante o no es importante. Y entonces podemos calcular un estadístico que se conoce como la F parcial, que justo es como el aporte, ¿no? Que me va a dar una variable específica. Entonces, esa variable específica pues puede ser cualquiera de las variables que tenga dentro de los datos. Y entonces podemos calcular de forma explícita la f parcial para una variable yésima cualquiera, recordando que i pues puede ser 1, 2, 3, 4, 5, etc. Bueno, de hecho aquí la 1 no tiene sentido, porque en general es la constante, pero bueno, de la 2, 3, 4, etc. Y aquí podemos calcular la misma fórmula que vimos arriba, pero bueno, va a ser un poco más sencilla porque si lo vemos explícito, bueno, tenemos la suma residual restringida, que es aquella donde tenemos todas las variables, excepto la variable yésima, la cual aquí no estoy incluyendo. Y por otro lado tenemos la suma residual sin restringir, que es donde estoy tomando en cuenta todas las variables, incluyendo la yésima. La diferencia la calculo y aquí debería de dividir entre el número de variables explicativas que quiero ver si son 0 o no. Pero aquí es una. Y en el caso del denominador, bueno, ahí no cambia, ¿no? Siempre es el mismo, el de la parte sin restringir. El de la regresión, tal cual, ¿no? Con todas las variables. Y entonces aquí calculamos la f y asterisco parcial y lo mismo. Entre más grande sea, nos estaría indicando que la variable yésima es relevante, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué diríamos? Bueno, desde el punto de vista estadístico, como se hace aquí también, nosotros ya vamos a poder saber cuándo rechazamos la hipótesis nula. Lo que hacemos, pues como siempre, es ver cuál es el valor del estadístico f y ver si es grande con respecto al cuantil, ¿no? Donde aquí los grados de libertad pues estarían dados en el numerador por s, porque es el número de coeficientes que vamos a estar viendo si son 0 y que justo es el número de renglones en la R, que ya habíamos dicho que era el que nos definía al final el número de grados de libertad del numerador. Y en el denominador, pues siempre es t menos k, ¿no? El número de observaciones menos el número de variables explicativas. Y entonces aquí en el caso particular de la f parcial, bueno, es más sencillo porque esta f es una f con un grado de libertad en el numerador y t menos k en el denominador. Pero bueno, la idea es que justo podemos calcular esta f y asterisco parcial para poder calcular la importancia de cada variable, ¿no? Qué tan relevante es una variable dentro de pues nuestra regresión con todas las variables. Y bueno, es importante esta f y asterisco porque de hecho en algunos de los métodos que se hacen de manera automatizada de selección de variables, pues se utiliza este valor, la f y asterisco. Entonces, bueno, es como algo que se usa en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la idea general. Ahorita les explico cómo más o menos funciona ese algoritmo de selección, pero no sé si tengan alguna duda hasta aquí de esto de la F parcial y de, pues, cómo se liga, ¿no? Con este tipo de prueba asociada a subconjuntos de variables, ¿no? Digo, no hice álgebra ahora sí, ¿eh? O sea, esta parte pues no la hice yo, pero lo importante es lo intuitivo, ¿no? Que más o menos tengan idea de qué es lo que estamos tratando de ver, ¿no? Entonces, ¿no? ¿No tienen dudas?
¿Seguro? ¿Todo bien? Vale. Ok. Entonces, bueno, digamos que al final nosotros vamos a tener que seleccionar algunas de las variables en algunas ocasiones, ¿no? O sea, supongamos que ustedes tienen 50 variables explicativas, ¿no? Entonces, digamos que dependiendo de cuál es el análisis, puede ser que el número de variables pues empieza a disparar. Y entonces nosotros pues no podríamos pues, usar un modelo con tanta variable, ¿no? Porque también con tanta variable nos queda algo con demasiados parámetros, ¿no? Que es de tipo sobreparametrizado. Por lo tanto, pues en muchas ocasiones pues, es necesario hacer procesos de selección de variables. En esos procesos de selección de variables, de todas las variables que tú tienes, pues te vas a quedar solo con algunas de ellas. Y bueno, son procesos que funcionan de forma automatizada y con los que hay que tener cuidado, ¿no? Porque, o sea, digamos que nada va a sustituir al experto que te vaya diciendo qué variables son relevantes y qué variables no lo son. O sea, más bien aquí la idea es que tengas como que otra cosa para que tú puedas también, pues, como darte idea, ¿no? De cómo se están comportando las variables. Y ya a lo mejor ahí sí, ya junto con el experto, pues vas viendo si las variables que se quedan, pues tienen sentido. Y bueno, hay muchos métodos. De hecho, les voy a estar hablando ahorita de uno solo y les voy a platicar de algunos otros métodos también, porque pues de hecho hay muchos. Y bueno, básicamente del que les voy a platicar es un método que se va a basar mucho en esto de la F parcial. Y en particular les voy a hablar de un método que es el método hacia atrás o de tipo backward, ¿no? Que justo la idea de este método es como que partir de un modelo donde vamos a tener todos los distintos regresores, o sea, todas las variables explicativas. Entonces, bueno, si tienes 50 variables, las 50 variables se van a tomar. Ahora, aquí nosotros lo que vamos a hacer es justo calcular estas f's parciales. Podemos calcular para cada una de las variables explicativas cuál es el valor de la f asterisco. La f asterisco, en término numérico, entre más alta sea, nos está indicando que la variable pues es más importante, ¿no? O sea, si tenemos una f alta, pues nos habla de que esa variable es relevante tenerla, ¿no? Dentro del modelo. Ahora, aquí es un poco como subjetivo, y ahí es donde entra la parte de la prueba de hipótesis, ¿no? Con el nivel de significancia. Porque, bueno, ¿qué tan grande es eso de grande, ¿no? Entonces, aquí nosotros es justo cuando usamos nuestra regla de decisión para saber qué grande significa con respecto al cuantil de la distribución, ¿no? Entonces, bueno, eso pues depende del nivel de significancia que se relaciona con el error tipo 1, ¿no? Entonces, aquí la idea es entonces, digamos, calcular la f y asterisco para cada una de las distintas variables, 2, 3, 4, 5, etc. Y nos vamos a dar cuenta cuál es la variable que no es significativa y que tiene la f, que es la más pequeñita. ¿Por qué? Porque si es la más chica es como que la que está aportando menos. Y bueno, me estoy fijando solamente en aquellas que no son significativas. Si ya todas son significativas, pues ahí yo ya terminaría. Y cuando algo no va a ser significativo, pues cuando su p-valor, que es el nivel más bajo en que rechazo la hipótesis nula, que en este caso sería de que el coeficiente de la variable de interés beta i es cero. Entonces, este es el nivel más bajo en que rechazo esa hipótesis. Y si el alfa está por abajo, pues quiere indicar que no rechazo, ¿no? O sea, que en ese caso, pues, estoy como que acorde con eso de que el coeficiente vale cero. Y entonces eso nos habla de variables no significativas, ¿no? Entonces, en palabras lo que estoy haciendo es que de las variables que no son significativas, pues estoy tomando aquella que lo es menos, ¿no? Porque tiene el valor más chiquito de la f y asterisco. Y esa es justo la que voy a quitar, porque pues no es importante, no es relevante, ¿no? Entonces, bueno, quito esa variable, ¿no? Al momento de hacer eso, pues en lugar de que tenga todas las variables originales, que aquí son k-1, contando que la constante no me interesa, yo ya voy a tener k-2 regresores. Y entonces repito el proceso. Vuelvo a ajustar el modelo. Aquí yo tengo k-2 regresores. Calculo la f parcial.
veo cuáles son las variables menos significativas, las que no son significativas y que aparte tengan el valor más pequeñito de la f, y de ellas escojo una, y de ahí entonces pues nosotros ya simplificamos todavía más el modelo. Eso lo vamos a repetir de forma iterativa y hasta llega un punto donde ya no se van a poder quitar más variables. Y entonces por eso se llama backward, ¿no? Porque justo partimos de todas las variables y vamos simplificando a que queden menos cada vez. Ese es un esquema que se basa en pruebas de hipótesis como tal, porque estás calculando el p-valor y estás calculando el valor de la f parcial. Entonces, digamos, es un método que se puede utilizar de esa forma. Hay otro, bueno, otros, ahorita explico más por qué otros. Hay otros métodos que se pueden basar en un proceso, pues en lugar de que sea para atrás, es hacia adelante. Entonces por eso se llaman forward. Digamos que ahí lo que hacemos es al revés. Partimos de un modelo donde no hay nada y entonces vamos agregando la variable más significativa, ¿no? Entonces es un proceso donde nos vamos, digamos, de no tener nada a ir agregando hasta que llegue un punto donde ya no nos convenga agregar nada. Entonces estos dos métodos pues se están basando en las f's parciales. Sin embargo, tenemos métodos de muchos tipos y no todos ellos se van a basar en esto de la f parcial y digamos en estas pruebas estadísticas. Ay, no, ya me adelanté muchísimo. No. Aquí. Entonces, bueno, en la selección de variables, en realidad no es algo tan sencillo. O sea, lo podemos ver como toda un área de la parte de preprocesamiento de información. Cuando tú tienes datos y tú quieres hacer un proceso para solamente quedarte con algunas de las variables, no con todas. Y entonces tenemos como que distintos procedimientos, desde unos más sencillos hasta unos más complejos, para hacer ese proceso de selección de variables. Aquí nos estamos yendo más al contexto de que estamos usando un modelito, ¿no? Pero en realidad nosotros lo podríamos manejar para incluso análisis en general, ¿no? Donde nosotros, por ejemplo, solamente sabemos que queremos hacer un modelo donde hay una variable respuesta y hay variables explicativas, y de ahí queremos hacer una selección de variables sin que este modelo necesariamente sea una regresión. Entonces, bueno, en los procesos de selección de variables, como les comentaba, pues hay cosas que son más simples y hay cosas que son más complejas. Por ejemplo, hay unos métodos, que no voy a ver todo esto porque es como más general. Hay unos métodos que son más sencillos, que son métodos de tipo univariado. Los métodos de tipo univariado, o sea, lo que hacen es como que hacen una selección de variables, pero digamos que ahí lo que vamos a hacer es cada variable explicativa la vamos a ir separando, la vamos a ir tratando de forma separada. Por ejemplo, supongamos que tenemos 5 variables explicativas y nuestra respuesta. Entonces ahí lo que vamos a ver es que tanto cada variable explicativa por sí misma se está relacionando con la variable respuesta. Entonces, bueno, podría ser a través de, en ese caso, como estamos en algo más sencillo, podría ser simplemente a través del uso de correlaciones, ¿no? Y entonces calculamos la correlación de Pearson, por ejemplo, o la de Spearman, si los datos no necesariamente son cuantitativos con distribución normal. Y en ese caso, pues nada más vamos viendo qué tan relacionada está cada variable explicativa con la respuesta y de ahí hacemos el proceso de selección. En el caso de lo que estamos haciendo con las regresiones, también incluso pudimos haber hecho un análisis de una regresión para cada variable explicativa por separado. En lugar de que introducimos todas al mismo tiempo, cada variable explicativa se introduce por separado. Y entonces a eso les dicen análisis univariados porque estamos revisando la información de cada variable por separado y pues de ahí hacemos el proceso de decisión de cuáles variables son las que vamos a usar. Y entonces, bueno, ¿cómo se hace la selección de esas variables? Por ejemplo, podrías calcular, como aquí comentaba, la correlación y te quedas solamente con aquellas que tengan una cota superior a 0.5, ¿no? En la relación entre cada variable explicativa y la respuesta.
O si estamos haciendo una regresión por separado, en cada caso, pues a lo mejor nos podríamos quedar con aquellas variables explicativas que tienen una r cuadrada más elevada, ¿no? No sé, que incluso podríamos decir que nos vamos a quedar con 10, ¿no? Las que tengan la r cuadrada más elevada. Entonces, este es un proceso sencillo porque pues estamos viendo cada variable por su cuenta. En el caso que más o menos les estaba platicando ahorita, que es el caso multivariado, nosotros estamos analizando todas las variables al mismo tiempo, todas las variables explicativas, o sea, todos los inputs de forma simultánea. Y entonces hay muchas formas de hacer estos procesos de selección de variables. Este que les comenté, basado en la f parcial, pues es uno, ¿no? Pero en realidad lo importante es que nosotros podamos calcular alguna medida, un puntaje o alguna prueba que nos indique qué tan importante es cada uno de los inputs. Cuando hablamos de algo multivariado es porque son análisis donde vamos a tomar en cuenta todas las variables al mismo tiempo, ¿no? O sea, vamos a considerar el efecto que tienen todas las variables, como que en un modelo donde estamos ajustando, como en la regresión, un posible modelo con todas las variables y de ahí hacemos algo para calcular el puntaje de cada una de las variables por separado. Y entonces, bueno, eso se puede hacer de muchas maneras. Una forma, pues, que de hecho podría ser como la más compleja, la que les comenté, con la f parcial, pero también podríamos usar algunos métodos un poquito más sencillos. Por ejemplo, basándose en el valor de los coeficientes, que ahí en particular se pueden tomar los coeficientes estandarizados, que serían los coeficientes estimados entre su desviación estándar, y entonces ahí tú puedes decir, ah, bueno, pues me voy a quedar con las variables que tengan los coeficientes estandarizados más elevados, ¿no? Que estén por arriba, no sé, de 1, ¿no? Por decir algo. Y entonces, bueno, ese es un caso, ¿no? De cómo podemos nosotros hacer nuestro proceso de selección. Está en las selecciones de tipo automatizada, que es así más o menos como la que les platiqué, donde nosotros pues justo estamos haciendo pues un procedimiento un poquito más iterativo para hacer la selección. También otro proceso que es relativamente simple es que solamente nos quedemos con todas las variables que son significativas, ¿no? Sin hacer ningún proceso iterativo. Entonces decir, ah, bueno, pues me voy a quedar con todas las variables que tengan un p-valor, pues de tal manera que esté abajo de 0.05. Y entonces ese es tu proceso de selección. Y el otro tipo de procedimiento que es muy parecido al que hicimos, es uno donde nosotros vayamos viendo la relevancia que tiene cada una de las variables dentro de un modelo de tipo multivariado, porque pues estamos ajustando el modelo con todas las variables. Entonces, por ejemplo, como nosotros lo hicimos justo, ¿no? Ajustamos el modelo lineal. Solamente que, bueno, una forma es a través de hacer pruebas de hipótesis, pero también pudimos haber calculado algún puntaje, ¿no? Que nosotros querramos y que nos hable de la importancia de una variable. Bueno, de la importancia de las variables, ¿no? En general. Que, por ejemplo, podría ser el coeficiente de determinación, ¿no? Que ya hemos estado viendo. Entonces, ajustas el modelo con todas las variables, calculas el coeficiente de determinación, no sé, supongamos que fuera 0.8, ¿no? Ahora lo que podemos hacer es hacer un ajuste del mismo modelo, pero quitando una variable, más o menos como lo hace la f parcial. Y entonces ahí volvemos a ajustar el modelo sin la variable, calculamos otra vez el coeficiente de determinación o el puntaje que querramos, puede ser el error cuadrático medio, error absoluto medio, etc. Y de ahí nosotros lo que vamos a calcular para saber si una variable es importante es la diferencia de ese puntaje cuando está incluida y cuando no está incluida la variable. Más o menos como lo que les expliqué con la f parcial. Y entonces aquí lo que nosotros tendríamos es que si fuera la r cuadrada, pues sería la diferencia de la r cuadrada con y sin la variable. Si nosotros tenemos que una variable es importante, pues al momento que nosotros la quitemos, el coeficiente de determinación va a cambiar mucho, ¿no? Supongamos que era 0.8 y cambia a 0.5, ¿no? Entonces ahí pues el 30% de la variación la estaba explicando esta variable particular, ¿no? Que al quitarla hizo que bajara. Y entonces nosotros podemos establecer métodos donde vamos a dar, por ejemplo, una cota
de qué tanto nosotros consideramos que una diferencia es relevante, y entonces nos quedamos con todas las variables siempre y cuando estén por arriba de esa cota, ¿no? O threshold que nosotros fijemos. Por ejemplo, decir, me voy a quedar con todas las variables que tengan una diferencia al incluirlas y no incluirlas después en el coeficiente de determinación de 0.1, ¿no? Entonces, si tienes un valor de 0.1 y menos, pues ahí nosotros esas variables las quitamos porque incluirlas o no incluirlas no cambia mucho el coeficiente de determinación. Entonces, digamos que este método, este ejemplo que estoy dando aquí, es un caso pues muy ligado a lo que yo hice, ¿no? Con la parte del backward. Solamente que en ese caso, pues todo se hacía a través de pruebas estadísticas formales y aparte es un proceso más iterativo porque lo que se va haciendo es que, digamos que ajustas el modelo con todas las variables, luego quitas una y vuelves a ajustar el modelo. Aquí te habla de que pues el ajuste se hace, digamos, una sola vez con todas las variables y luego más bien vas viendo qué pasa cuando quito cada cosa, ¿no? Entonces, esa es como la idea, ¿no? De cómo funciona. Y en realidad esto lo podrían utilizar con cualquier modelo, o sea, no necesariamente tiene que ser un modelo de regresión. Hay muchos modelos que se pueden usar para outputs de tipo cuantitativo. O sea, aparte de los modelos que corresponden a modelos lineales generalizados. O sea, hay modelos, no sé, como las máquinas de soporte vectorial o no sé, eh, K vecinos más cercanos de tipo regresión, etcétera. Entonces, o sea, eso no importaría. En cualquier caso, ustedes pueden aplicar un método como de este estilo y hacer estos procesos de selección. Entonces, si se fijan, esto como que me lo hace un poco más generalizable que lo que se ve normalmente en lo que se hace simplemente en regresión. Y ustedes, aquí en particular, pueden utilizar pues el método que vimos a través de hipótesis y sus pruebas, ¿no? De forma, ahora sí que estricta, ¿no? Que sería como el método pues más parecido al que vimos. En algo un poquito más estadístico también de lo tradicional, y que por ejemplo eso es lo que hace en particular R en su posibilidad que viene por default, es usar el llamado criterio de información, que el criterio de información es como una medida de qué tan bueno es el ajuste de un modelo, igual no necesariamente una regresión, un modelo general, basándose en que no haya demasiados parámetros, o sea, tratando de evitar sobreajuste. Y entonces tenemos, por ejemplo, el criterio de Akaike. El criterio de Akaike se basa en la verosimilitud, como lo estamos observando aquí, que es este. Entonces, hace eso, pero aparte le agrega una como penalización para que tu modelo no tenga tantos parámetros, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Bueno, tú buscarías que este valor, que es menos 2 veces la verosimilitud, pues nos indique que la verosimilitud se va a incrementar. Para que la verosimilitud se incremente, pues lo que tiene que pasar en términos de este menos 2 logaritmo, pues tiene que disminuir. Y entonces lo que nosotros veríamos en términos de esta otra parte, que es el número de parámetros, es que si son muchos parámetros, esto va a tender a crecer. Entonces, aunque tu modelo, digamos, nos dé una verosimilitud alta, que nos lleva a reducir este valor, al momento de sumarle no va a quedar esto tan pequeño, sino que se va a incrementar. Entonces, digamos que es una medida de qué tan bueno es el ajuste, de tal modo que entre más pequeño sea, me habla que el ajuste es mejor, porque tienes una alta verosimilitud con una baja cantidad de parámetros, ¿no? Que es justo esto de tratar de evitar sobreajuste. Justo el criterio de Akaike, en el caso particular de una regresión, pues es esta fórmula que estamos viendo aquí, donde está dependiendo de nuestra verosimilitud que ya calculamos, que depende de los coeficientes estimados y de las varianzas estimadas, y que depende también del número de parámetros que vienen siendo los K parámetros que estamos tomando en cuenta, pero, bueno, los K parámetros incluyen la constante, pero también sumándole la varianza. La varianza es un parámetro, ¿no? Al final, sigma cuadrado. Y entonces, este es el criterio de Akaike. Entonces, existe el criterio de Akaike, existe el criterio de Akaike corregido, que es muy parecido al anterior,
La única diferencia, digamos, es que en este caso no está dependiendo del tamaño de la muestra. Y en este caso sí. Entonces, si tú tienes una muestra que es grande, pues digamos que ya no va a ser muy relevante la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y en el caso de que nosotros tenemos aquí, como que si tu tamaño de muestra es más pequeño, pues es bueno usar este tipo de criterio, ¿no? El corregido, porque pues toma en cuenta la parte de la muestra, ¿no? Cuántas observaciones tenemos. Y hay otro criterio de información que es el bayesiano, que es un criterio que igual, entre más pequeño sea el criterio, nos está hablando de un mejor ajuste, ¿no? Entonces, cualquiera de estos dos, digo, de estos tres, los podemos utilizar y también para hacer procesos de selección de variables. Ahora, aquí, ¿cómo sería el proceso? Más o menos como el de las pruebas de hipótesis, ¿no? O sea, ajustamos el modelo a través de algún criterio, vamos viendo pues cómo va funcionando el modelo donde se incluyen todas las variables, o sea, cuál es el valor del criterio de acá y que, por ejemplo, o el que hayas elegido cuando tienes todas las variables. Luego vamos quitando alguna de las variables, vamos viendo cómo cambia este criterio de Akaike para ver si ese criterio se minimizó, ¿no? Y entonces, si se hizo más chiquito, quiere decir que el quitar esa variable puede ser bueno porque lo que estamos teniendo es que tienes un mejor ajuste sin tantos parámetros, ¿no? Y entonces esto lo podemos ir repitiendo para cada una de las variables y si comparamos los valores de los criterios de información con todas las distintas variables explicativas, digamos que al final vamos a decir con cuál es con la que nosotros nos vamos a quedar para quitarla, ¿no? Porque es la que sería la menos relevante. Y esa que es la menos relevante, pues entonces la quitamos y repetimos el procedimiento hasta que otra vez, como en el caso de lo de las pruebas de hipótesis, nos vamos a quedar con un modelo más sencillo, ¿no? Entonces, los métodos de selección, pues entonces, como ven, son muy variados y te van a dar cosas diferentes o te pueden dar cosas diferentes dependiendo del método que tú estés utilizando, ¿no? O sea, puede ser que si yo hago esto a través de criterios de información y selecciono variables, pues me van a quedar un subconjunto. Y cuando yo lo haga a través de un proceso basado en coeficiente de determinación, me queden otras. Y cuando lo haga con hipótesis formales, pues me quedan algunas que tampoco sean las mismas y que entonces no necesariamente coincidan, ¿no? E incluso, como les comentaba, o sea, también podrían aplicar ustedes estos, estos pasos de selección basándose en algún modelo que no necesariamente sea una regresión. Y entonces, si es un modelo diferente de una regresión, aquí pongo el ejemplo de un árbol de regresión, puede ser que las variables explicativas que tú vas a seleccionar van a ser diferentes a las que se hubieran seleccionado basándose en una regresión. Entonces, o sea, no hay una respuesta única, ¿no? O sea, puede ser que alguien se vaya solamente con significancia porque es más fácil, con los coeficientes. Ahí lo que uno tendría que hacer es pues ser como muy claro, ¿no? De cuál es el proceso para la selección de variables que estás utilizando, ¿no? Y este, no confiarse nada más en ese proceso, porque eso es como muy común, ¿no? De que dices, ah, bueno, pues uso el proceso de selección, ¿no? Ya, sin pensarlo mucho. O sea, justo como es a través de un algoritmo, cada algoritmo funciona diferente, nos pueden dar cosas muy distintas y también nos pueden dar cosas que si le preguntas a la persona que es experta, pues te va a decir, pues es que esas variables que tú estás dejando no son de las más relevantes y te llevaste unas que son las más importantes, ¿no? O que son las que realmente iban como parte de la investigación que yo estoy planteando, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, o sea, sí son útiles, pero nada más tómenlos como una herramienta de apoyo, ¿no? Para que podamos tener un mejor resultado. Y bueno, básicamente los distintos métodos están disponibles en distintos software. Yo lo que voy a hacer es como mostrarles solo algunos de ellos, o sea, no todos, porque pues la verdad hay muchos, de hecho hay otros de los que ni siquiera les hablé. Por ejemplo, este otro trata de que permutemos las variables y pues veamos, por ejemplo, tomas la variable x, ¿no? Entonces, ver cuáles son los valores que toma x
calculas la medida del ajuste, la R cuadrada, por ejemplo, cuando está la X así tal cual como está. Luego haces lo mismo, pero en lugar de que esté la X como está, como que permuta los valores que tiene, ¿no? Y entonces ves si al permutar los valores, el valor de la métrica te queda igual, la R cuadrada, o si te queda diferente. Porque si te queda igual, pues quiere decir que no importa el orden que tengas dentro de la variable, pues te da lo mismo, ¿no? O sea que esa variable no es importante, realmente, ¿no? Está metiendo ruido. Entonces, hay muchos métodos, ¿no? Y yo les voy a mostrar los que se ligan más con la parte de la regresión y pues también como que, este, digo, por cuestión de tiempo me gustaría mostrarles más, pero yo creo que les voy a mostrar más los que son más tipo eso, parte de regresión y más como enfocándome a R, porque pues sí tengo hasta en Python, ¿no? Cosas de código de eso, pero pues sí, a lo mejor me desviaría mucho, ¿no? Pero bueno, el chiste es que todo esto de selección de variables es todo un área y que pues sí es como muy relevante y que entonces lo tomen en consideración. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda. Todo bien, bro. ¿Todo bien? Bueno, igual mañana que les... ¿Sí, mañana? Sí, mañana que les muestre el código, a lo mejor les va a quedar un poquito más claro. Vamos a retomar estos métodos y vamos a ver cómo se pueden hacer en el caso de R, ¿no? Y entonces ahí ya a lo mejor entienden mejor algunas de estas cosas. Entonces, bueno, la otra cosa que les quería comentar es que yo ya estaba pensando en compartirles la tarea de una vez, aunque no hemos terminado, pero pues como para que también igual ya empiecen a verla, o sea, no sé, igual ustedes qué opinen, ¿no? Pero pues a mí me parece que entre más tiempo tengan, pues yo creo que es mejor, ¿no? Entonces, este, yo creo que igual se los puedo ir compartiendo. No les voy a dar una fecha así de entrega todavía, porque pues no hay así como todavía una fecha hasta que terminemos. Pero bueno, para que ya al menos ya la puedan empezar a ver y, y trabajarla, ¿no? Sí, entonces se las comparto. Yo creo que al ratito ya se las comparto para que la empiecen a ver. No se asusten, está larga, pero por eso son en equipos, ¿eh? Digo, de una vez les digo porque la van a ver y van a pensar que está espantosa, pero sí está, pero hay tiempo. Entonces, bueno, les comparto la tarea y entonces nos sale con puro código. No, tiene parte de teoría también. Entonces, teoría y código, las dos cosas. Está combinadita. Entonces, bueno, pues les comparto la tarea y nos vemos mañana. No se preocupen tanto de la tarea. Bye, bye. Sí, cuídense. Bye, bye. Sí, profe, gracias. Bye. Gracias. Bye.